Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Que con la muerte espiritual de Adán, en el momento del Edén, cuando comió el fruto prohibido, en ese instante la muerte pasó a todos los hombres. En los 46 cromosomas del género humano, 23 son transmitidos por el Padre. Esos 23 cromosomas son es donde se transmite la naturaleza de pecado. Por eso Cristo tuvo que nacer de virgen, no inseminado en ningún momento por hombre. Es por esa razón que Cristo, al nacer inseminado por el Espíritu Santo, nace sin naturaleza de pecado. Por eso es la persona única del universo. Entonces, para poder estar nosotros limpios, blancos como la nieve, como ese instante en el que creímos en Cristo, en el momento de que nacimos de nuevo, debemos citar nuestros pecados ante el Padre. Eso es simplemente en la privacidad de nuestra alma, reconocer nuestros pecados ante Él, poder decir, Padre, yo reconozco tal o cual pecado, cada quien sabe cuáles son, y si no lo saben, igualmente serán lavados para estar blancos como la nieve. Entonces, unos breves instantes para hacer uso de 1 Juan 1:9. Si citamos, es decir, si reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Unos breves instantes y comenzamos. Gracias a Dios Padre por este privilegio maravilloso que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo y utilizarlo en nuestro diario vivir para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en la clase anterior estuvimos hablando de Nicodemo. ¿Y por qué razón Nicodemo? Nicodemo era un individuo autorrecto, cumplidor de la palabra de Dios, según él, cumplidor de su religión, oraba 7 días, rezaba 7 veces al día, era un fariseo de fariseos, era un cumplidor autorrecto que creía que con esas actitudes, como creen buena parte de los religiosos, yo creo que todos debemos conocer seguramente a alguien que cree que por su actitud autorrecta, perfeccionista, cumplidor de la Biblia, esa persona cree que impresiona a Dios. Yo creo que casi todos debemos conocer a alguien que actúa de esa forma. Sin embargo, nuestro trabajo acá no es en ningún momento juzgar la actitud de nadie, pero es un ejemplo a seguir para ver que Dios no se impresiona con nada de eso. Dios se impresiona con la única obra perfecta, agradable ante los ojos de Él, que es la obra de Cristo en la cruz. Entonces, ¿por qué estamos estudiando la barrera? Porque la barrera es aquello que interrumpía la relación entre Dios y el hombre, producto de nuestra naturaleza pecaminosa y producto de esa caída de Adán, que es transmitida de generación en generación a todo el género humano. Y Nicodemo es un ejemplo de lo que hace un individuo autorrecto que trata de agradar a Dios por medio de sus obras. Es decir, un individuo que cree que Dios se impresiona con portarse bien, cuando la obra que hizo Cristo en la cruz fue realmente la única que ha impresionado a Dios. Y es justamente eso lo que debemos hacer, acogernos, apegarnos a esa única obra perfecta, infinita de nuestro Señor. Nada más y nada menos que Dios hecho hombre, con cuerpo humano, sin naturaleza de pecado, que paga los pecados de nosotros, de todo el género humano, no solamente de los creyentes, sino de los no creyentes, para poder ser aceptos nosotros por la obra vicaria de Él en la cruz. Obra vicaria significa obra sustituta, porque nosotros no podemos pagar el precio. El precio solamente puede ser pagado por el único ser perfecto del universo. Entonces, continuando con la clase anterior, nos quedamos más o menos por acá, donde dice, para Dios los pecados de la gente religiosa son tan despreciables como de la gente irreligiosa e inmoral. Por ejemplo, el orgullo es uno de los 7 pecados más detestables para Dios. Nos lo dice en Proverbios 6, 16 al 19.
Imagina tratar de impresionar a Dios con algo que tú puedes hacer en lugar de estar impresionado con lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Nicodemo es una palabra griega que significa gobernante del pueblo, y en el reino humano Nicodemo era realmente una persona extraordinaria, aunque su vida estaba obsesionada por adquirir poder personal, realizar buenas acciones superficiales y observar los rituales prescritos. Tal vez Nicodemo se preguntara si estos esfuerzos eran adecuados. Cuando se dio cuenta del extraordinario poder de Jesús, quiso descubrir su fuente. Y Nicodemo se encuentra con Jesús. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Entendamos que la palabra rabí significa maestro. Él no lo está reconociendo en ningún momento todavía como hijo de Dios o Dios hecho hombre, sino lo está reconociendo como un gran conocedor de la palabra, como un maestro. Y hay una diferencia entre rabí y señor. Señor, actualmente le decimos señor a cualquiera. Señor Pedro, señor Juan, señor Carlos. Pero resulta que la palabra señor tiene un significado mucho más grande. Señor es quien gobierna, un amo. Entonces, para poder entender que Cristo es el Salvador, entonces debemos reconocerlo como Señor. Entonces dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señas, es decir, los milagros, que tú haces si Dios no está con él. Eso lo dice en Juan 3:2. Algunos especulan que este encuentro nocturno con Jesús fue clandestino, pero Nicodemo estaba tan preocupado con sus actividades religiosas diarias que probablemente tenía poco tiempo para entrevistarse con Jesús durante el día. Al usar el título rabí, Nicodemo pretendía halagar al Señor. Cuando anunció sabemos, quiso enfatizar sus creencias de fariseo. Aunque Nicodemo acababa de reconocer la agudeza académica del Señor, no le interesaba la que Jesús sabía, sino la que estaba haciendo, es decir, los milagros. Fuera que había oído de los milagros como si lo había presenciado personalmente, Nicodemo estaba más intrigado por las maravillas realizadas por Jesús que por sus palabras. El verdadero propósito de los milagros de Jesús era atraer a la gente a escuchar el mensaje del Evangelio. Es decir, Cristo no estuvo aquí en sus 3 años de ministerio solo para hacer milagros. Él hizo milagros como una forma de demostrar que Él era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, no con la intención de sanar enfermos. Porque el propósito de Dios no es que nosotros nos enfoquemos en los problemas personales, en las enfermedades. Porque si fuese por eso, entonces Cristo no cumplió con todo su trabajo. El propósito de los milagros era llamar la atención y decir: yo soy el Hijo de Dios. Entonces, luego de eso, atraer a la gente al conocimiento, a lo que iba a ser realmente en la cruz. Ese niño que estaba en el pesebre en el momento de su nacimiento estaba condenado a la muerte. Él vino, su misión principal fue la de morir en la cruz para poder pagar los pecados del mundo. Entonces, continuando, dice aquí: fuera que había oído de los milagros, sino como si los habría presenciado personalmente. Ok, continuamos. El verdadero propósito de los milagros de Jesús era atraer a la gente a escuchar el mensaje del Evangelio. A través de esos milagros, Jesús centró su atención en sí mismo, el Hijo de Dios con poder, en Romanos 1:4. Jesucristo levantó a la gente de entre los muertos, resucitación. Hizo que los ciegos vieran, los sordos oyeran, los poseídos por demonios fueran liberados, los leprosos se curaran. Si Jesús hubiese querido que los milagros simplemente aliviaran el sufrimiento, habría curado a todos los que se encontrara, pero no lo hizo. De esos milagros, Nicodemo reconoció que Jesús había venido de Dios como maestro. Nicodemo admitió: nadie puede hacer o seguir haciendo las señales que tú haces si Dios no está con él. Aunque Nicodemo reconoció a Jesús como un maestro de Dios, aún no comprendía el mensaje del Evangelio. En efecto, Nicodemo aducía que los fariseos habían tratado de explicar estas acciones y acontecimientos extraordinarios, alegando que los milagros eran coincidentes o tal vez actos de la naturaleza. Pero cuando Jesús realizaba continuamente estas acciones sobrenaturales, la tarea les resultaba cada vez más difícil. Las racionalizaciones de los fariseos no eran convincentes. Nicodemo se vio obligado a concluir: has venido de Dios como maestro. Y luego Nicodemo es interrumpido. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo. Cuando Cristo dice de cierto os digo, o en verdad te digo, está refiriéndose: presta atención que este es un punto importante en la doctrina bíblica. Y le dice: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso lo dice en Juan 3:3.
Consciente de la verdadera motivación de Nicodemo, Jesús lo interrumpió inmediatamente, le presentó el Evangelio, proclamando que Nicodemo nunca estaría en el reino de Dios a menos que naciera de nuevo. Y entonces es importante que lo que se hable con un no creyente, con un muerto espiritualmente, es el Evangelio. No puedes hablar más de eso, porque simplemente no te van a entender. Jesús le hablaba a un hombre con todos los honores religiosos. Era un tipo respetado en la religión. Nicodemo se había ganado la aprobación de los hombres, pero Jesús lo anonadó, diciendo que nunca podría ir al cielo a menos que naciera de nuevo. Para alguien tan dedicado a llevar su vida de modo que fuera digno del reino de Dios, la noticia resultó impactante. Recordemos lo que dijimos antes, el nacimiento físico es parte de la barrera que separa al hombre de Dios. Nicodemo nació físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Todos los seres humanos nacemos espiritualmente muertos, y solamente en el momento que reconocemos la grandeza de Dios, que Jesús es Dios hecho hombre, que vino a morir por nosotros en la cruz, es que podemos nacer de nuevo espiritualmente. Bien, continuando acá. Poseía un cuerpo con una naturaleza pecaminosa y un alma humana, pero sin espíritu humano. La condenación del pecado original de Adán había sido imputada a Nicodemo por la justicia de Dios al nacer. Todos sus adornos religiosos y sus buenas obras no podían salvarlo ni darle vida espiritual. Jesús no le dijo a Nicodemo que las puertas del cielo estaban abiertas porque había acumulado tantas buenas acciones, oraciones públicas y medallas de asistencia al templo. Al contrario, Nicodemo fue notificado de que no podía entrar en el reino de Dios a menos que naciera de nuevo. Aparte de Dios y sus santos ángeles, el cielo está habitado solo por aquellos que poseen la vida eterna por fe sola en Cristo solamente y han recibido la rectitud de Dios. Una vez que una persona nace de nuevo, entonces, y solo entonces, puede ver el reino de Dios. Dice 2 Corintios 4:18. Nicodemo, aún siendo un hombre intensamente moral y religioso, no podía comprender esta información espiritual. Su reacción fue reveladora. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No sé si estaba siendo un poco sarcástico, un poco irónico, queriendo ser un poco chistoso, pero realmente era una muestra de su ignorancia, a pesar de que era muy conocedor de las escrituras. Lo único que estaba demostrando era su ignorancia desde el punto de vista espiritual. Este versículo ilustra perfectamente la ceguera a la verdad espiritual de un no creyente religioso, sin un espíritu humano. Nicodemo era incapaz de entender los fenómenos espirituales, como nos dice en 1 Corintios 2:14. Asumió que uno debe volver a nacer físicamente y quería saber cómo. Incluso sugirió de manera algo jocosa volver a entrar en el útero, y no tiene nada que ver con el nacimiento físico, ¿no? Jesús sabía que este hombre buscaba la verdad y no habría acudido a él. Para ayudar a Nicodemo a entender cómo nacer de nuevo, Jesús contrastó el comienzo de la vida humana en el primer nacimiento con el comienzo de la vida espiritual en el segundo nacimiento o regeneración. Entonces viene ahora el agua y el espíritu. Jesús respondió: en verdad te digo, de nuevo, de cierto te digo, punto de doctrina, presta atención, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, según dice en Juan 3:5. Cuando se menciona agua en las escrituras, algunos pueden pensar instantáneamente en el bautismo, pero el agua tiene varias connotaciones. Cuando se quiere señalar el bautismo en agua, el contexto así lo especifica. Sin embargo, en este pasaje el bautismo no está indicado, porque lastimosamente hay mucha tergiversación con respecto al bautismo en agua. De hecho, ya nosotros no necesitamos bautizarnos en agua. El bautismo es espiritual. El agua se usa en forma figurativa en las escrituras para indicar: número 1, salvación. Todos los sedientos venid a las aguas, en Isaías 55:1. El pecador es representado como sediento y acudiendo a Cristo para la salvación. Y el que tiene sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de vida. Que el agua de vida es Cristo, por supuesto. Número 2, la Biblia o la palabra de Dios, en Ezequiel 16:9 y en Efesios 5:26, dice: cuando se pone en práctica la palabra de Dios, provee limpieza espiritual que hace que las experiencias amargas sean dulces y trae descanso y refrigerio. Y número 3, el Espíritu Santo, en Isaías 44:3 y en Juan 7:38,
De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu. En Juan 3:5 Jesús utiliza agua y espíritu para representar el nacimiento físico y el nacimiento espiritual respectivamente, el comienzo de la vida humana y el comienzo de la vida espiritual. La expresión nacer del agua centra la atención de Nicodemo en uno de los acontecimientos del proceso de nacimiento humano. Dentro del útero, el feto está encerrado en una membrana rodeada de líquido amniótico, un líquido a base de agua. Justo antes o durante el parto, el saco amniótico se rompe y el agua sale. Como hombre educado, Nicodemo identificaría la conexión entre el agua y el nacimiento físico, la imputación de la vida del alma a la vida biológica y el comienzo de la vida humana. La analogía entre el nacimiento del agua y el nacimiento del espíritu se hace obvia. Así como una persona debe nacer para recibir la vida humana, también debe nacer de nuevo para recibir la vida espiritual. El nacimiento físico es el comienzo de la vida humana. El nacimiento espiritual es el comienzo de la vida espiritual. El Espíritu se refiere al Espíritu Santo. La responsabilidad del Espíritu Santo para con el no creyente es obrar como espíritu humano y hacer comprensible el Evangelio. Esto es un fenómeno increíble, un fenómeno espiritual impresionante. Si al no creyente le presentas el Evangelio en ese instante, él le dice, cree en Cristo y serás salvo. Pero como esa persona está muerta espiritual, en ese instante el Espíritu Santo funciona como espíritu humano y le hace claro el Evangelio. Si esa persona es positiva y cree en Cristo, en ese instante nace de nuevo, para que esa persona pueda entender el Evangelio en ese instante. Nadie puede entender el plan de salvación a no ser o ser salvo aparte de este ministerio del Espíritu Santo. El diafragma de la Z ilustra cómo Dios, el Espíritu Santo, hace que el Evangelio sea comprensible para el no creyente que está muerto espiritualmente. La regeneración es la obra de Dios, el Espíritu Santo, en el momento en que una persona cree en Cristo. El Espíritu Santo crea en ella un espíritu humano al que Dios el Padre imputa la vida eterna, que resulta en la vida espiritual. Lo que estuvo ausente en el nacimiento físico, en este caso el espíritu humano, y la relación con Dios, se adquiere a través del nuevo nacimiento. El creyente se vuelve tricótomo, como lo fue Adán original, como fue antes de la caída, en el momento de la regeneración. El creyente es llenado del Espíritu Santo, puesto en comunión con Dios y con el espíritu humano, es ahora capaz de aprender y entender los fenómenos espirituales. Entonces sí será un fenómeno increíble que en ese instante volver al momento antes de la caída, donde éramos tricótomos y que se perdió esa tricotomía y nacimos solamente con alma y cuerpo, y volver a ese instante es un fenómeno increíble, algo impresionante, es infinito, es inmenso el poder estar de nuevo con alma, cuerpo y espíritu. Algunos dirán, oye, pero qué fácil. Claro, fácil, sumamente fácil, es gratis, es un regalo. Por eso es imposible que podamos perderlo, porque no hemos podido hacer absolutamente nada para ganarlo. Es algo que es completamente gratis para nosotros, pero costó la sangre preciosa de Cristo en la cruz, costó lo más grande del universo, que el mismo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, se hiciese hombre para venir a recibir toda la inmundicia de la humanidad. No solamente la de ese momento, pasada, presente y futura. Entonces, tanto los pecados de la persona más malvada que podamos imaginarnos, como los pecados más pequeñitos que podamos creer que no son pecados, como preocuparse, angustiarse, tener algún tipo de miedos, entonces también todos son removidos de la persona más noble que puedas conocer. Pero esa persona más noble tiene una naturaleza de pecado, porque el que diga que no comete pecado hace a Dios mentiroso, está diciéndole a Dios que es mentira. Todo el mundo comete pecado, y mientras estemos en el cuerpo, mientras estemos vivos, seguiremos cometiendo pecados. Unos más sofisticados que otros más pequeños, más grandes, pero de todo modo para Dios no existe pecado pequeño, no hay tal cosa, porque para Dios todos los pecados son inmundicia y fueron depositados sobre Cristo en la cruz. Entonces es un privilegio infinito el que tenemos de poder tener acceso a la relación con Dios, acceso a una vida eterna con Dios, solamente por reconocer nuestros pecados ante Él y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Porque esa inmundicia, desde la más grande hasta la más chiquita, fueron derramadas sobre Cristo. Y esas 3 horas que estuvo en la cruz, soportando la peor inmundicia, eso es el trabajo al que ese niño que estuvo naciendo en un pesebre,
rodeado de animales, ese niño vino a nacer para morir en la cruz para que nosotros podamos tener este maravilloso privilegio. Y lo único que debemos hacer es estar abiertos a recibir la información para poder alcanzar el máximo crecimiento espiritual y poder aplicar todo esto a nuestras vidas. Entonces es ahí donde comienzas a entender que no hay motivo para preocuparse. Si lo más grande, que es la vida eterna, la relación con Dios, todo está provisto por Dios, entonces ¿cómo nos vamos a preocupar por las cosas más insignificantes del día a día? Si todo está preparado desde la eternidad pasada para que nosotros podamos tener acceso a una relación perfecta con Dios. Entonces cada oportunidad que se nos presenta para pecar, para preocuparnos, para angustiarnos, para sentir miedo, para el pecado que sea, todas son oportunidades para descansar en Él. Todas las situaciones, por más graves que parezcan, las peores enfermedades, las peores crisis económicas, las peores guerras, todos son oportunidades para descansar en su plan maravilloso y perfecto que está puesto aquí. Estamos aquí única y exclusivamente para crecer hasta la cima. Estamos aquí el día a día, en la batalla, para poder crecer al máximo, para poder disfrutar de esta experiencia de estar vivo, creciendo espiritualmente, teniendo todas las herramientas a nuestras manos. Tenemos esta increíble información que es la palabra de Dios. Lo único que necesitamos es estar dispuesto a estudiar, tener un comunicador dispuesto a enseñar y nosotros dispuestos a escuchar para poder crecer hasta la cima. ¿Qué sucede? Si yo les digo que tienen un padre multimillonario que les ha dejado una herencia y que solamente tienen que hacer el trabajo de conocer quién es y buscar esa herencia, todos estoy seguro que correrían a buscar, a conocer ese padre. Cuánto más interesados, cuánto más ambiciosos deberíamos ser nosotros para poder estudiar y conocer el Padre Celestial, que nos tiene una herencia increíble, mucho más allá del dinero y las fortunas materiales que podamos aspirar. Es infinitamente más grande, porque la paz, la tranquilidad, la felicidad que se puede alcanzar con el crecimiento espiritual es infinitamente más grande que un Ferrari, que un Lamborghini, que una mansión. Aunque Dios perfectamente nos puede premiar, nos puede bendecir con un carro de último modelo, o con una mansión, con un yate. Pero eso es insignificante comparado con la felicidad que se puede experimentar poniendo nuestra mente en el tercer cielo, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto y que todo lo que estamos viviendo aquí son oportunidades para descansar en su plan. Pero para eso tenemos que conocerlo. No podemos cobrar la herencia si no conocemos quién nos está heredando y qué es lo que nos está heredando. Entonces nuestra misión al estar aquí es sobreponernos a las circunstancias, aprender todo lo que tenemos que aprender de su maravilloso plan para así poder alcanzar la máxima felicidad. Ese es un premio infinitamente más grande que el lujo más material, el lujo material más grande que podamos aspirar. Entonces nuestro trabajo aquí es estudiar. Estamos aquí para conocer el plan de Dios, para crecer espiritualmente, para entender todo esto maravilloso que Dios tiene para nosotros. Ese es el mayor regalo que podemos aspirar. Ese es el mayor premio que podemos esperar. El poder crecer espiritualmente y que las circunstancias no nos coman, que las circunstancias nos puedan hacer tambalear, pero inmediatamente reconocer que todo es parte del plan y que nuestro trabajo aquí es decir, Padre, gracias, porque esta es una oportunidad que no pienso perder, que esta adversidad que estoy viviendo es una oportunidad para confiar en tu plan y sé que tú lo conocías desde la eternidad pasada y que tienes una solución para todo esto. Y la solución no es simplemente que ese dolor, esa situación se remueva, sino que la solución es quiero descansar en tu plan, quiero saber más de ti, que eso no nos distraiga del conocimiento y del crecimiento espiritual. De eso se trata. Vamos a continuar con la clase un poco más. Lo que es nacido de la carne, carne es, con un cuerpo, un alma impartida y una naturaleza pecaminosa. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu Santo, espíritu humano es. Eso lo dice Juan 3:6. Yo lo digo aquí, digamos que con las añadiduras para que pueda, con las aclaraciones, mejor dicho, añadiduras no. Lo que es nacido de la carne, carne es, está diciendo, con un cuerpo, un alma impartida y una naturaleza pecaminosa.
Y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu Santo por supuesto, espíritu humano es. Nuestro primer nacimiento nos da un cuerpo de carne y sangre, así como la vida del alma impartida por Dios, pero no el espíritu humano. Sin embargo, para entrar en el reino de Dios y tener una relación eterna con Él, debemos tener un espíritu humano. Nicodemo no debería haberse sorprendido al saber que una persona necesita un segundo nacimiento o uno espiritual. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. La palabra de Jesús, no te asombres, revela la reacción de Nicodemo. Estaba pasmado. Imagínense un individuo que es cumplidor de la religión, que hacía todos los rituales y costumbres que imponía la religión. Y recuerden que la religión es el hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios. La religión es satánica, no es más que un grupo de normas, costumbres y reglamentos impuestos por hombres que no aparecen en la mayoría en la Biblia. Y que la religión es satánica, porque no es más que una desviación y una tergiversación de lo que es realmente la vida espiritual. No tiene nada que ver con la vida espiritual. Entonces, siendo un individuo cumplidor de la religión, de las normas de la religión, y decirle, mira, ¿sabes qué? Es tan fácil como creer en el que Dios envió, en el Mesías. Para él tuvo que haber sido una sorpresa. Y decirle, y no los invito a que lo hagan, pero si te encuentras un individuo religioso, de esos que autorrectos, de esos hipócritas que creen que pueden impresionar a Dios, y tú le llegas a decir, mira, ¿sabes qué? Es tan gratis como no hacer nada, como simplemente creer en Cristo y ya. El odio que se les transmite en el rostro, el odio que se les dibuja en la cara, cuando se le dice algo como eso, es impresionante, porque se ponen siempre en primer lugar, pero yo que soy tan bueno no puedo agradar a Dios. Yo creo que tenemos que hacer tal cosa. No, es que no debes hacer nada. Simplemente descansar en la obra maravillosa, perfecta e infinita de nuestro Señor en la cruz. Entonces, a pesar de todo su conocimiento del Antiguo Testamento, Nicodemo estaba completamente perplejo. Por tercera vez, Jesús repitió la necesidad de un segundo nacimiento y concluyó su explicación con una ilustración tomada de la naturaleza. ¿De dónde viene el viento? El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento no se puede ver, solo su efecto es visible. Sabes que el viento sopla porque lo sientes en tu cara. Ves un océano agitado por las olas. Ves árboles que se doblan o te entra polvo en el ojo. Sin embargo, no puedes saber cómo viene o va el viento. Así es como el nacimiento espiritual invisible, pero sin embargo es real. Entonces, he allí una explicación sencilla que quiso darle Cristo a Nicodemo para que entendiera que no tiene nada que ver con las acciones humanas, que es algo que proviene exclusivamente de Dios. Y eso, queriendo él ser muy simpático, diciendo, o sea, que tengo que meterme de nuevo en el vientre de mi madre. Y Cristo le dice, lo que es de la carne, carne es, lo que viene del Espíritu. Y es interesante porque, si se dan cuenta, la palabra espíritu viene de la misma raíz hebrea para viento, que es lo que se dice, habla en Génesis, que Dios sopló el aliento de vidas, Neshama, y es justamente eso, viento, porque viene como es una similitud, un símil que se utiliza para expresar que viene directamente del espíritu, del viento, del soplo de vida de Dios. De allí que no tengamos nosotros que hacer nada, sino todo proviene de Él. De esa forma, nosotros podemos entender que no es algo que podamos hacer nosotros, sino que es algo que Dios hace, para que podamos estar descansando en la provisión divina, para que podamos entender que solo es Él quien hace todo. Lo único que debemos hacer nosotros es concentrarnos en estudiar y crecer espiritualmente. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este privilegio maravilloso que está en nuestras vidas para conocer tu maravilloso, hermoso y perfecto plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para tu honra y tu gloria. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.